el viento, que es lo que he mostrado la última clase, la planilla del factor de ráfaga, que dejé el ejemplo en la plataforma para que ustedes lo chequeen y que enseguida voy a dar pie a, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre eso, expliquemos algo. ¿Ya? Todo eso es el análisis. Y luego el diseño implica dimensionar las secciones y colocar los aceros, ¿no? O sea, armar los elementos, que es lo que me está faltando explicar ahora en lo que se refiere a columnas, vigas y muros. ¿De acuerdo? Pues todo eso tenemos que terminar de ver y obviamente como solo se ha terminado el análisis hasta este momento, solo eso podríamos ya empezar a revisar con quienes deseen hacerlo. ¿Ya? Entonces tienen que presentarse a partir de hoy a la tarde, 14:30, ya no haríamos clase en línea, ¿sí? Quienes no van a traer trabajos ya pueden disponer del tiempo para seguir avanzando en su proyecto. Únicamente yo los esperaría a quienes me vayan confirmando y ahora necesito que lo hagan por medio de este chat en este momento, que me vayan indicando qué grupos. Si bien ya me han escrito por WhatsApp algunos, por favor confírmenme aquí número de grupo para que los espere el día de hoy. ¿De acuerdo? Sí, dime, Fidel. Sí, mi grupo queríamos exponer, dije, grupo 24. Espera. Un segundito, espérame. Ok, en el chat, Fidel. En el chat, por favor, para que yo tenga aquí una constancia, ya no por audio. Por ejemplo, ahorita ya me está diciendo en el chat el grupo 24, el 15 y el 1 ya se han anotado para hoy día. Tomen en cuenta, muchachos, que cada revisión suele tomar alrededor de 10, 15 minutos. Entonces, el orden en el que están anotándose acá es el que yo voy a utilizar esta tarde. Ya, por favor, Fidel, coloca también ahí, si es que no eres de ninguno de estos grupos, anota también en el chat. Sí, soy del 24, Inge, ya puse. Ya está anotado, listo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos tres grupos? Ya vamos a tener la mitad de la nota ya definitiva. Ya la vamos a tener apuntada. ¿De acuerdo? Y el día miércoles vendrán a mostrar únicamente el diseño y los planos. Pues ya su revisión va a ser más corta. No vamos a volver a revisar el análisis. ¿De acuerdo? Mientras que con los demás grupos vamos a revisar todo. ¿Ok? Eso, por favor. El límite para la entrega de los proyectos es este día miércoles a la hora de la clase, o sea, a las 11:15. ¿Ya? 11:15 de este día miércoles. El sistema se va a cerrar a las 11:15 y únicamente hacemos revisiones y defensas con quienes han entregado hasta las 11:15 del miércoles. ¿De acuerdo? Entonces, yo tras que se cierre el sistema, voy a hacer un listado aleatorio, ¿ya? Totalmente aleatorio, y a lo que salga yo les voy a indicar, esta es la lista para que se apersonen y empecemos a hacer las revisiones. Las revisiones son presenciales, todas en el departamento de física, que es donde yo tengo la oficina. ¿De acuerdo? Para que no se amontone todo el curso, el miércoles a las 11:30 más o menos, yo ya les voy a dar la lista del orden de revisiones. Entonces, más o menos unos, por decir, 10 grupos será en la mañana, otros 10 grupos en la tarde y el resto el día jueves. Así es como nos vamos a mover. ¿De acuerdo? Día viernes únicamente es para que yo saque las notas y si hubiese alguna revisión adicional que hacer, reclamo básicamente, observación, se corrige o se discute la observación. ¿Me entienden? Ese es el plan, por favor, jóvenes. Entonces, todo lo que yo alcance a avanzar hasta mañana martes es lo que les voy a pedir que entreguen hasta el miércoles en el proyecto. ¿Ya? Sobre esto que estoy diciendo, si alguien quiere que aclare algo, por favor.
¿No? Todo lo que se ha avanzado en el curso desde las primeras clases, que era control de deflexiones, losa de hormigón con casetones, el armado, hemos visto la losa postensada, se ha visto la carga de viento, se ha visto mucho la carga de sismo. Todo lo que se ha avanzado tiene que aparecer en su reporte y yo voy a preguntarles algunas cosas sobre eso. Y todo el mundo tiene que saber responderme a todo lo que les vaya a preguntar sobre estos temas. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, si no hay preguntas, entonces yo pasaría a avanzar. ¿De acuerdo? ¿Alguien creo que quería decir algo? A ver, adelante. ¿No? Ok. Entonces, pasemos al avance. Han quedado pendientes los siguientes aspectos. Les compartiré la pantalla. Hola. Ok, estoy mostrando la pantalla compartida. Quedó pendiente un tema importante referido a la modificación de la deriva límite por irregularidad. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema con la irregularidad? Pues que esta reduce la capacidad de la estructura para absorber adecuadamente la acción sísmica. Y por esta razón viene penalizada. ¿Y de qué manera se penaliza? Pues reduciendo la deriva límite. Si la deriva límite era de 9 por 1000, por culpa de la irregularidad puede convertirse en 8.5 por 1000 o 8 por 1000 o en algunos casos extremos incluso podría bajar bastante esa deriva. Se podría volver 6 por 1000, 5 por 1000, cosas de ese estilo. Esto viene controlado por algo que se llama factor de irregularidad o FIT, factor de irregularidad total. Entonces acá, en este artículo 15 es donde se empieza a hablar de este asunto. Esta es la deriva calculada, como nosotros hemos visto en el curso. El delta X es el desplazamiento que nosotros hemos determinado en nuestra corrida, ¿no es verdad? Cuando se hizo la reducción por el factor R, teníamos un espectro reducido. Bajo ese punto de partida, nosotros mayoramos multiplicando por CD, que es el factor de mayoración de desplazamiento. Y bueno, eventualmente, si hubiese un factor de importancia, se divide entre el factor de importancia. ¿Ya? Y se tiene de esta manera el desplazamiento. Esto ya lo sabemos. Sobre esto ustedes han estado trabajando. ¿No es verdad? Y de esta manera se calcula la deriva, que no es más que la relación entre el desplazamiento y la altura de piso, y esto se calcula para cada piso. La novedad está aquí en este factor llamado FIT, o factor de irregularidad total. Este factor toma en cuenta dos tipos de irregularidades, una en altura, IA, y otra en planta, IP. Lo que se hace es revisar según una lista de ítems que enseguida voy a mostrar. Se va haciendo un chequeo de todos los ítems y se van acumulando todos los factores de irregularidad según indica la tabla que voy a mostrar ahorita. Vean ustedes que acá se indica que hay que acumular los factores de irregularidad. Vale decir, si yo tengo de la lista que voy a mostrar enseguida, si tengo 3 irregularidades en altura, entonces se obtiene el factor de irregularidad de cada uno y se lo suma, se acumula. Lo propio para la irregularidad en planta. Si hubiese la necesidad, se hace un acumulado de estos. Y al final, todos estos se suman y se restan del valor de 1. El FIT por defecto es 1. Es decir, cuando no hay
irregularidad, es decir, no hay IA ni IP, el fit vale 1 y por lo tanto la deriva es la que ustedes ya tenían originalmente contemplado. ¿De acuerdo? ¿Qué podría ocurrir con esta situación? Podría ocurrir que estaban cumpliendo al límite con la irregularidad, más bien a la deriva, al límite, y ahora por culpa del fit ya deje de cumplir a las derivas. ¿De acuerdo? Entonces hay que chequear esta situación. Ahora, el fit no precisa ser menor a 0,50. ¿De acuerdo? O sea que en ningún caso se esperaría que el factor que viene aquí a modificar a la deriva límite sea más chico que 0,5. No debería pasar eso. Pero si ustedes se dan cuenta, ya 0,5 es un valor exageradamente grande. Si yo tengo una deriva límite de 9 por 1000 y apenas estoy llegando a 9 por 1000, si me apareciera un 0,5, ese 9 por 1000 se convierte en 4.5 por 1000. Y es prácticamente imposible hacer cumplir en esas condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, veamos cuáles son las irregularidades que se toman en cuenta. ¿Ya? La lista está acá. Se ha complementado comparado con la versión de la guía sísmica del 2020, pero la idea es básicamente la misma. Empezamos con irregularidad en altura llamada IA. ¿Ya? La primera irregularidad se llama irregularidad de rigidez por piso blando. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Si tenemos, vean ustedes, una irregularidad de rigidez en cualquiera de las direcciones, esto puede pasar en X o en Y, cuando, ¿qué es lo que ocurre? La rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del piso superior o menor que el 80% de la rigidez lateral del promedio de los 3 niveles superiores. ¿De acuerdo? Estas rigideces pueden calcularse como la razón entre la fuerza cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el centro de masa, ambos evaluados para la misma condición de carga. A ver, ¿qué significa esto traducido? Yo pienso que el texto es bastante claro y que no debería de haber lugar a confusión, pero de todas maneras, démosle una explicada, qué es lo que puede ocurrir. Esta irregularidad se da cuando al pasar de un piso al siguiente, cambiamos tan bruscamente las secciones que la rigidez lateral es muy distinta de un piso comparado con el siguiente. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente los cambios en rigidez lateral se da cuando tenemos una sección en un cierto nivel y para el nivel siguiente reducimos la sección muy bruscamente. Esta puede ser la sección de una columna o puede ser un muro, una reducción grande. Acá puede haber un cambio brusco en la rigidez, pero fíjense cómo aclara la norma esta situación. No es simplemente que haya un cambio en la rigidez, sino que el cambio tiene que ser de esta manera. Yo miro un entrepiso, ¿sí? Y la rigidez lateral de ese entrepiso es menor que el 70% de la del piso superior. Del piso superior. Entonces, si yo estoy mirando este piso, para que se considere irregularidad por piso blando, la rigidez del piso de arriba tendría que ser más grande que la del piso de abajo. ¿De qué manera? Que la del piso de abajo tenga una rigidez menor que el 70% de la de arriba. O sea que si este tuviese 100 unidades de rigidez, este tendría que tener 70 o menos. ¿Cómo se puede explicar que la rigidez del piso inferior sea menor que la rigidez del piso superior? No tiene lógica. Es como si yo tuviese una sección más pequeña abajo y una sección más grande arriba. Eso va en contra del sentido común. No tiene ninguna lógica colocar una sección más grande arriba que una abajo. Pero entonces, ¿por qué la norma hace referencia a una situación tan extraña?
Bueno, lo que puede ocurrir, y esto sí se le puede escapar a un ingeniero en una de esas, es que la rigidez, recuerden ustedes que es función del módulo de elasticidad, de la inercia y de la longitud. ¿No es verdad? Entonces, la sección interviene en la inercia, pero la longitud es lo que puede hacer la variación. Ya, lo que podría ocurrir es que en vez de tener los pisos con la misma altura cada uno, podría ocurrir una situación un poco atípica en la que alguno de los pisos me quede exageradamente, vaya, me salió mal mi gráfico, pero espero me puedan entender lo que quiero decir, exageradamente grande en altura. Voy a quitarlo, esto me ha salido mal, pero yo pienso de que ya me están entendiendo la idea, ¿verdad? A ver, voy a tratar de volver a dibujar con más cuidado esta vez. En vez de que los pisos me queden de igual altura, podría ocurrir una cuestión medio extraña como esta, que de vez en cuando a alguien se le ocurre hacer cosas medio raras y dice, le voy a dar un doble piso a tal ambiente. O sea, en vez de tener, por decir, 3 metros de altura de entrepiso, aquí le voy a poner 6. Entonces tengo un ambiente más grande porque necesito un auditorio, porque necesito no sé qué cosa. Y le doy un ambiente más grande. El problema de hacer esto es que al ser más grande la longitud, y la longitud viene en el denominador, mi rigidez se hace más chica. Por mucho que tenga una sección que vaya de grande a pequeña, de abajo hacia arriba, por culpa de la longitud me queda una rigidez más baja. ¿De acuerdo? A eso se refiere el piso blando. O sea que no es que hay que comparar las rigideces de un piso con el de arriba, siendo que en la medida en la que voy subiendo, se supone que la rigidez tiene que ir bajando. Si simplemente va bajando, no hay ninguna probabilidad, ninguna posibilidad de piso blando. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, basta con mirar el proyecto y ver si es que hay alguna de estas cosas extrañas de variación de altura y recién ahí podría chequearse esta situación. ¿Dónde puede darse este problema de un modo un poco más sutil, un poco más disimulado y de nuevo se le puede escapar al ingeniero esta situación? Puede ocurrir al nivel de la planta baja, porque generalmente en la planta baja de los edificios, como son ambientes destinados a uso comercial, se le da una altura más grande. Entonces, si aquí abajo yo tenía mi sótano, podría ocurrir esta situación. ¿Se da cuenta? Justo lo que dibujé aquí podría ocurrir. Entonces, el único sitio donde realmente esto tiene probabilidad de darse es al nivel de la planta baja hacia el primer piso. No debería darse en otro sitio. El problema del piso blando. ¿Estamos? ¿Cómo se puede calcular esto? Si tienen la sospecha de que esto está pasando, una forma es que el programa nos indique las rigideces. Esta rigidez ETABS nos la calcula. Pero si no estamos usando ETABS o no encontramos a ver dónde está la rigidez calculada por el programa, la alternativa es hacer uso de lo que indica aquí la norma. Al final de cuentas, rigidez no es nada más que una relación entre fuerza y desplazamiento. Se entiende que del diagrama de cortantes, ¿no es verdad que el diagrama de cortantes es algo así por piso? Se supone que yo ya tengo las cortantes. Ya conozco la cortante, conozco los desplazamientos, divido cortante entre desplazamiento y esto es K. F igual K por X, la ecuación básica que relaciona fuerza con desplazamientos. Así es que esta rigidez lateral, ustedes la pueden obtener indirectamente del programa, conociendo los cortantes y los desplazamientos de cada piso.
¿De acuerdo? O si no, directo el programa les muestra la rigidez, si es que ubican dónde está. Yo les voy a mostrar enseguida dónde está esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, eso es el piso blando. No debería ocurrir esta situación. ¿Qué pasa cuando hay problemas de piso blando? Muchas veces la estructura termina cayéndose literalmente todo el edificio, aplastando al piso blando que suele estar en la planta baja. Entonces, enterito el edificio, a ver, imagínense, lo aplasta, literalmente lo aplasta al piso blando y el primer piso aparece en la planta baja. Obviamente eso es colapso de la estructura, es una situación muy grave. ¿De acuerdo? Si se diese esa situación, el factor de irregularidad es 0,15. 0,15. ¿De acuerdo? La irregularidad por piso débil se parece a la de piso blando, es lo mismo que la anterior, pero cuando la resistencia de un entrepiso es inferior a 80% del piso de arriba. Hace rato era 70%, ahora es 80%. En ese caso el piso es débil y el factor es 0,15. Vean que en el caso del piso débil solo se compara el piso con el piso de arriba, mientras que en piso blando es el piso con el piso de arriba, pero también el piso con el promedio de los 3 pisos de arriba. Son 2 verificaciones. ¿Ya? A esto se llama irregularidad por piso blando y por piso débil. Cada una a 0,15. No debería ocurrir las dos a la vez. Una de las dos tiene que mandar. Entonces, por aquí solo puedo acumular 0,15. Vamos a la irregularidad extrema de rigidez. Esto es extremo cuando en un entrepiso la rigidez lateral es menor que el 60% de la rigidez lateral del entrepiso superior o menor al 70%. Ah, ya. Entonces, en realidad, esta situación del piso blando y del piso débil, ¿sí? Tiene su caso extremo aquí. Extremo de rigidez y extremo de resistencia corresponde a los dos casos de arriba. Si ustedes comparan el texto, es el mismo caso de arriba, solo que en vez de con 70%, con 60 y 70. En el otro caso era 70 y 80. ¿Sí? Entonces, básicamente, estos dos, este y este, son lo mismo, solo que este de aquí es más extremo. Acá es 70 y 80, aquí es 60 y 70, o sea, es más blando todavía, mayor la diferencia. Pero estamos hablando del mismo fenómeno, una reducción grande en la rigidez entre un piso y los pisos de arriba. O sea, el débil es el piso de abajo en comparación con los de arriba. ¿Ok? Si bien se puede hacer una hojita Excel para chequear esto rápidamente, pero lo cierto es que a la vista ya se nota cuando hay este problema o no. Así es que no es, digamos, por razones académicas, se podría hacer una planilla, un bonito Excel, sacar las rigideces y demás, pero no debería de ocurrir esta situación y si ocurre, tendría que ser muy evidente al punto de que ni siquiera es necesario verificarlo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a la irregularidad por masa o peso. En este caso, ya también la irregularidad por masa o peso se da cuando el peso de un piso determinado, según lo que ya sabemos de la masa sísmica, es mayor que 1.50 veces el piso de un piso adyacente. Esto no se aplica ni en azoteas ni en sótanos. Bueno, esto tiene que ver con que no haya variaciones bruscas en el peso, ¿no? O en la masa de cada nivel, de cada piso. Entonces, máximo podría haber una variación del 50% en peso de un piso al siguiente. Fíjense que aquí no se está diciendo compara el piso con los de arriba, sino compara el piso con sus adyacentes. O sea, cuenta hacia arriba como hacia abajo. No pueden haber variaciones bruscas. Esto sí podría ocurrir en nuestro modelo si es que tenemos variaciones en cuanto al uso. Por ejemplo,
Un gimnasio o una biblioteca puede hacer que uno de los pisos tenga una masa sísmica muy grande. Pero para que se dé esta irregularidad, tiene que haber una variación de más del 50% en peso de un piso al siguiente. De nuevo, sería bastante llamativo si esto ocurriese. Entonces ya uno tiene que estar alerta, ¿no? Estoy viendo que en el edificio tengo un problema con que tengo piscina. Ah, ya, la piscina me podría ocasionar un exceso de carga. Por si acaso hay que chequear. O tengo un gimnasio o una biblioteca. Por si acaso hay que chequear. ¿De acuerdo? Pero vean, 50% de variación es un montón de diferencia en masa. En ese caso, el coeficiente de penalización es de 0.05. Directamente. ¿Ya? Muy bien, sigamos con los siguientes. Irregularidad geométrica vertical. Esto hay que chequear en las dos direcciones de análisis. Cuando la dimensión en planta de la estructura que resiste a cargas laterales es mayor que 1.30 veces la correspondiente en un piso adyacente. Otra vez, no apliquen azoteas ni en sótanos. ¿Sí? La dimensión en planta de la estructura. Ah, ya, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al pasar de un piso al siguiente, yo tengo una planta, digamos, una planta de este estilo, y de repente hay una reducción notoria y quizás esto queda así. Puede pasar, ¿no? Entonces hay una reducción muy grande en este sentido. ¿Sí? Este es el diafragma del piso de abajo y este es el diafragma del piso de arriba. Puede ser por alguna situación arquitectónica que se requiera este cambio. En este caso se habla de una irregularidad geométrica vertical, siempre y cuando la diferencia entre plantas sea de 1.30 veces. Esto no necesito sacarlo del ETABS, lo puedo sacar del AutoCAD, ¿de acuerdo? La dimensión en planta. Y de hecho no necesito correr el modelo, mirando las plantas de AutoCAD ya se nota la situación. ¿De acuerdo? La penalización es 0.05. Finalmente, dos casos más. Discontinuidad en los sistemas resistentes. ¿Qué pasa en este caso? La estructura es irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de orientación como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. ¿Ya? ¿Qué podría ocurrir? O sea, ¿de qué estamos hablando acá? Esto podría deberse a una situación como esta. Tenemos nuestra columna que está orientada de esta manera y por alguna razón se hace un cambio en el alineamiento y ahora esta columna, voy a exagerar, ¿de acuerdo? Voy a exagerar. Esto es tan exagerado que hasta sería disparatado pensar en hacer una cosa de estas. ¿De acuerdo? Que de una planta a otra cambie la sección de esta manera es una exageración. Pero en realidad aquí se está hablando justamente a eso, que haya un desalineamiento vertical. Algo un poco más moderado podría ser simplemente que exista una reducción en la sección al pasar de un piso al otro y que la viga, a ver, voy a borrar esto que puse aquí. Supongamos que nuestra viga originalmente la viga, ahora voy a dibujar una viga, pasaba por el centro. Esta es la viga, estoy viendo en planta, columna, y lo que he dibujado aquí es la viga. Podría ser que por alguna razón esta viga ahora se la pasa al borde, al pasar de un piso al otro. Este cambio implica un desalineamiento. La carga ya no está quedando exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas variaciones implican una discontinuidad en los sistemas resistentes.
¿sí? Para evitar esta situación, a alguien se le puede ocurrir desplazar un poco la columna, moverla un poquito hacia acá. ¿Correcto? Obviamente habría que recorrer todo, ¿no? ¿Se entiende? Para que quede ahora centrado otra vez. Pero al hacer ese cambio, estoy introduciendo una discontinuidad en el sistema resistente. Si miramos en elevación, la columna y los muros tienen que ser perfectamente verticales. No tiene que haber ningún cambio de este estilo. Eso es lo que se está queriendo decir básicamente. ¿Ya? Entonces vean que es bastante razonable esto. A nadie debería de ocurrírsele hacer un cambio de estos. Para nada. ¿De acuerdo? En el modelo analítico tiene que mantenerse la verticalidad. ¿Sí? Y si hay cambios de sección, que sean cambios pequeños, de acuerdo al pasar en altura de un piso al siguiente. De esa manera no vamos a tener nunca este problema de discontinuidad. Finalmente, el tema último, vamos a verlo acá, discontinuidad extrema de los sistemas, cuando la fuerza cortante que resiste los elementos discontinuos, según se describe en el ítem anterior, supera el 25% de la fuerza cortante total. Cuando la fuerza cortante que resiste los elementos discontinuos supera el 25%. Claro, o sea, aquí esto no lo resalté hace rato. Estamos hablando de elementos que resisten más del 10% de la fuerza cortante. O sea, si yo tengo un elemento que es secundario, una columna que no es muy importante, yo tengo una lista en planta, aquí voy a dibujar mi planta, tengo varias columnas, entre columnas y muros, digamos aquí tengo mi muro. Y el problema de la discontinuidad se da en una de estas columnas. Entonces hay que chequear si es que esta aporta más del 10% o no. Porque si no aporta más del 10%, podríamos aceptar que haya alguna discontinuidad vertical y no viene penalizado. Pero si su aporte es de más del 10%, entonces sí viene penalizado. Y peor todavía si esta columna o este muro aporta más del 25%. Esto significa de que este es el elemento dominante, es el más importante de la planta. O sea, si hay un elemento que no puede desalinearse, es justo este. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión de todo lo que acabamos de ver en cuanto a irregularidades en elevación. Si ustedes se dan cuenta, todos los casos que aparecen aquí mencionados, rápidamente uno, con solo ver el modelo o incluso la planta arquitectónica, ya uno se da cuenta si hay probabilidad de que pase algo de esto o no. ¿De acuerdo? O sea, es bastante evidente si hay la posibilidad o no. Si es que hay la sospecha de que alguno de estos podría ocurrir, entonces hay que recurrir a su cálculo. Para eso los programas como ETAPS nos dan la ayuda de darnos la rigidez, por ejemplo, o nos da la masa piso a piso, como para que nosotros rápidamente podamos hacer la verificación. ¿De acuerdo? Pero en la práctica solo es necesario hacer esto si uno tiene la sospecha de que alguno de estos casos podría darse. ¿Ya? ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Pues van a chequear todos estos casos, pero simplemente porque estamos haciendo un curso académico y pues, hay que nomás revisarlos todos estos. ¿Ya? Pero repito, en la práctica no debería de ocurrir. Ahora, ¿qué pasa si me topo con alguno de estos, por decir irregularidad extrema de rigidez? En vez de aceptar la penalización con el FIT, lo razonable es regresar al modelo, a la configuración y decir, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Porque tengo un cambio brusco de sección. Muy bien, entonces evito ese cambio brusco y listo. En lugar de aceptar la penalización. ¿Me entienden? Esa tendría que ser la lógica acá.
¿Ya? A ver, acá en el modelo, lo tengo corrido, sí. Entonces acá hay varias formas de apreciar esto. Podríamos ir a nuestras tablas y mirar la salida. Acá tengo en Other Output, fíjense, algunas de las cosas que tengo son las rigideces por piso. Y se ve donde estoy poniendo el puntero. Aquí tengo las rigideces por piso. Por ejemplo, es un resultado que a mí me sirve. ¿De acuerdo? A ver, vamos a darle un OK. Entonces, sin necesidad de estar haciendo la división entre cortante y desplazamiento, podemos simplemente decirle al programa, muéstreme, vamos viendo cada una de las. Aquí tengo las fuerzas por diafragma, los factores de dirección que ya los hemos analizado. Vamos aquí, Story Forces. Estas son las fuerzas. Y aquí están las rigideces. Ya, yo en este modelo no tengo activado el cálculo de las rigideces. Entonces necesito activar esto para que me pueda calcular. Entonces las rigideces me las tendría que calcular el programa automáticamente. ¿De acuerdo? Estas rigideces por piso, ya les había comentado, se puede chequear aquí. En set load cases to run, acá, fíjense, yo no he marcado esta opción, entonces no tengo nada referido con las rigideces calculado por el programa. Entonces tengo que abrir mi corrida, marcar esto y me van a salir las rigideces recién. ¿De acuerdo? Bueno, eso entonces de este lado. En este proyecto, a ver, le doy la palabra a alguno de ustedes que quiera opinar. ¿Cree que podría ocurrir en algún sitio alguna irregularidad en altura en este proyecto? ¿Algún sitio podría tener irregularidad en altura? ¿Qué opinan? La cubierta, tal vez, Inge. La cubierta, pero si nos venimos acá a lo que dice nuestra norma, en varios de los sitios dice que no aplica a azoteas ni sótanos, ¿no? Y eso es por una razón bastante lógica. En las cubiertas hay reducciones notorias en cuanto a la sección en planta y por lo tanto a la rigidez, pero no cuenta la cubierta. Así es que no pasa nada. Aquí, por ejemplo, en este modelo que yo estoy mostrando, la cubierta tiene una sección pequeña. No cuenta. Entonces, solamente desde el piso de abajo de la cubierta tendríamos que considerar. ¿Ya? Eso, por favor. Entonces, a primera vista, no tendría que haber ningún problema en este modelo. Quizás chequear en la planta baja si hay un cambio importante. Aquí, a nivel de la planta baja. Acá. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Desde ya yo voy a cuidar de que las secciones sean más grandes a nivel de fundación que aquí arriba. Habitualmente lo que se hace es poner la misma sección desde el arranque en la fundación, semisótano, planta baja, incluso hasta el primer piso puedo tener la misma sección. No vale la pena cambiar sección de muros y de columna en estos primeros pisos. ¿Sí? Dependiendo después de la situación, podríamos hacer reducciones a partir del primer piso o quizás a partir del segundo recién, depende, varía. Pero al menos en los primeros no tiene que haber cambios. ¿Correcto? Entonces, la única posibilidad de piso blando, por ejemplo, sería que este piso tenga una altura muy grande y no la tiene. Fíjense aquí, al tiro se nota que esta altura es idéntica a esta otra. Si hay variaciones en pocos centímetros,
Entonces, directamente aquí se descartaría cualquier posibilidad de irregularidad en elevación. No tiene razón de ser esa irregularidad. ¿Ok? Bien, vayamos ahora al caso en planta. Aquí está. Y la irregularidad en planta se denota por IP. A ver, ¿qué es esto? La primera tiene que ver con irregularidad torsional. ¿Qué pasa? Cuando en cualquiera de las direcciones de análisis el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, delta max, en esa dirección, calculado incluyendo excentricidad accidental, es mayor que 1.30 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos del mismo entrepiso para la misma condición de carga. Es decir, acá hay que mirar la carga de sismo, obviamente, todo hacemos con la misma carga. Y básicamente esta irregularidad se da cuando la estructura se deforma excesivamente en planta. Excesivamente. Y esto ocurre justamente cuando hay problemas por torsión. Y esto se da cuando tenemos una separación grande entre el centro de rigidez y el centro de masa. Toda la planta tiende a torsionarse respecto del centro de rigidez. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se cuantifica esto? A ver, volvamos a ver. Hay que analizar en las dos direcciones, o sea, sobre el eje X, sobre el eje Y. Hay que medir el máximo desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, el máximo desplazamiento relativo de entrepiso. ¿Ya? Delta max en esa dirección. ¿Sí? Calculado incluyendo la excentricidad accidental. ¿Qué significa esta excentricidad accidental? Que tiene que estar marcado el 5% de excentricidad en los diafragmas, que nosotros ya lo hemos introducido, ¿se acuerdan? Este 5% ya está introducido. Entonces, en esas condiciones, si hay una diferencia grande, fíjense, es mayor que 1.30 veces el desplazamiento relativo de los extremos del mismo entrepiso para la misma consideración de carga, entonces, en ese caso, hay una irregularidad torsional. ¿De acuerdo? Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y solo si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que el 60% del desplazamiento permisible indicado. O sea, esto es bastante restrictivo, ¿ya? Y el de torsional extrema es lo mismo, es el mismo fenómeno, pero en mayor grado. ¿Sí? Igual, en las dos direcciones, cuando el desplazamiento relativo de entrepiso, ¿sí?, es mayor que 1.50 veces. Aquí es 1.30 veces que el desplazamiento promedio de los extremos del mismo entrepiso. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es agarrar la planta. Generalmente en la planta tenemos 4 esquinas y calcular el desplazamiento promedio de esos 4 puntos y comparar con el más grande desplazamiento en esta planta. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo deseable aquí? Lo deseable es que la planta, debido a la carga lateral, si originalmente esta era mi planta y viene la carga lateral de sismo, todo debería, en un caso ideal, todo debería trasladarse como si fuese un sólido rígido, todos los puntos. Esa es nuestra hipótesis de cálculo. Así hemos supuesto que debería ocurrir esto. Por eso nuestro diafragma es rígido. Pero en la realidad, lo que puede ocurrir, si es que hay irregularidad, es que podría darse una deformación, voy a exagerar, por ejemplo así, sobre el eje X. No todos los puntos se desplazan igual. Entonces, esta es una medida de la distorsión que tiene nuestra estructura por la carga lateral.
¿Por qué por qué una parte de la estructura se deforma más que otra? Eso es porque el centro de rigidez está concentrado a un lado, por ejemplo aquí. Entonces hay que agarrar las 4 esquinas, y si hubiese más esquinas todas, sacar el promedio y comparar ese desplazamiento con el desplazamiento que tenga el nodo que más se desplaza, el peor de todos. Si es que hay una variación mayor a 30%, entonces hay irregularidad torsional. Si es mayor a 1,50, es lo mismo, pero ya es extremo. Irregularidad torsional extrema. Entonces, generalmente esto se puede apreciar a golpe de vista con nuestra corrida, y obviamente el sitio que es más probable en el que se presenta esto es en el piso de arriba. Por ejemplo, aquí pido mi deformada para el caso de sismo de diseño. Aquí está deformado. Y acá, al menos en la escala en la que estoy viendo, no se alcanza a distinguir un desplazamiento muy grande. Entonces habrá que mirar cada uno de las esquinas. El desplazamiento en X, el desplazamiento en Y, e irnos anotando. Aquí, por ejemplo, fíjense, en centímetros tengo en X 460, este otro 460, este otro 549 y este de aquí 549. ¿Lo ven? O sea, las 4 esquinas han tenido un desplazamiento diferente. Estos 2 de arriba han tenido un desplazamiento más grande, 460, perdón, más chico, y este de acá 550 aproximadamente. Todo en el eje X. 550, 460. ¿Qué quiere decir? Aquí mi gráfico no está muy... O sea, la escala no muestra la distorsión con mucha claridad, pero es más o menos como si hubiese pasado esto. Aquí yo estoy exagerando. Esta parte de abajo se ha desplazado más que la de arriba. Esta sería más o menos mi planta en una escala exagerada. ¿Sí? Y eso se nota claramente. La parte más rígida de la estructura es esta, donde están los muros. Entonces, donde hay menos rigidez, hay más desplazamiento. ¿Se dan cuenta? Es bastante lógico lo que está ocurriendo aquí. Esto es en el eje X. Y en el Y también seguro va a ocurrir lo mismo. Si el desplazamiento del que más se ha movido, que es el nodo que está aquí, comparado con el promedio, se pasa del 1,30, entonces tengo irregularidad por torsión. Y esto hay que chequear en las 2 direcciones, en X y en Y. Entonces esto yo lo puedo hacer a mano, una calculadorita, piso por piso, o lo puedo hacer de un modo más ordenado, una planilla Excel, e ir chequeando los desplazamientos de las 4 esquinas en este caso, y compararlas entre sí. ¿Se entiende? A esto le estaríamos llamando entonces irregularidad torsional y irregularidad torsional extrema. Estas dos, penalizado 15, 0,15 y 0,20. No pueden darse los dos a la vez, solo uno de los dos, entonces solo puede ir uno de estos dos. Luego tenemos con 0,05 de penalización las esquinas entrantes, ¿no? En este caso se califica como irregular cuando tiene esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total en planta. Esto es cuando hay una variación, justamente una esquina una esquina entrante de más del 20%. ¿De acuerdo? Y esto puede darse, hace un rato puse un ejemplo de una planta y una planta que se vuelve en L. A eso estaríamos hablando como esquina entrante. ¿De acuerdo? Entonces, si hay un cambio muy brusco, ahí podría haber una irregularidad de este estilo. Para esto no necesito la corrida del programa, basta mi planta en AutoCAD. Y eso es todo. Se nota de la planta si hay esta variación. Reitero que esto no corresponde aplicar al nivel de la cubierta. Ese no cuenta en este análisis. Siguiente, discontinuidad del diafragma. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, cuando hay variaciones abruptas, cambios importantes en rigidez, y esto incluye a las aberturas. Claro, puede pasar que
por alguna razón arquitectónica, hay una abertura grande, un opening, entre un piso y el siguiente. Entonces, ahí hay una discontinuidad en el diafragma. ¿De acuerdo? Hay que comprar las áreas simplemente. Entonces, esto también salta a la vista. Si yo tengo una abertura muy grande en la losa, pues hay esta probabilidad de discontinuidad en el diafragma. ¿Sí? Aberturas mayores al 50% del área bruta del diafragma. Hay edificios en los que hacen cosas más o menos así. Yo tengo el edificio y se deja una especie de, puede ser un tragaluz o algo grande en la parte central. ¿De acuerdo? Entonces, esto es vacío de la planta. Después estarán las columnas, las vigas, los muros, etcétera, y esto es básicamente vacío. Se pone una especie de parapeto o algo equivalente, un pequeño balconcito para que la gente pueda pararse y mirar hacia abajo, digamos. No sé si me dejo entender. Este tipo de huecos reducen la capacidad que tiene el diafragma. Se supone que el diafragma tiene que transmitir la carga lateral de manera rígida, de modo de que todos los puntos deberían desplazarse lo mismo. Esa es la hipótesis del diafragma rígido. En la realidad eso no ocurre. Hay puntos que se desplazan más que otros. Pero justamente para ver si el diafragma se está comportando como un diafragma rígido, una cuestión básica es que no puede tener huecos demasiado grandes. Obviamente es inevitable que existan huecos en una losa. Tiene que haber un hueco para el ascensor, tendrán que haber huecos para los shafts, etcétera, pero son huecos pequeños, pues. No llegar al 50% de variación. En nuestro proyecto esta situación no ocurre. Entonces, no hay esto, pero en algunos casos sí se disponen estos huecos en el centro. Hay edificios, ustedes saben, hagan un poco de memoria, en muchos edificios, especialmente de uso comercial, se dispone de esta especie de huecos en la parte central. Piensen en un centro comercial, por ejemplo, para darle mayor vistosidad al centro, se deja un hueco al centro, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso es. Finalmente, los sistemas no paralelos. Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. ¿Sí? No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados, ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que el 10% de la fuerza cortante de piso. Lo lógico es que en una configuración los sistemas sean paralelos. ¿Sí? Todo tiene que ser paralelo. ¿De acuerdo? Los elementos resistentes a las fuerzas laterales deberían de ser paralelos. ¿Sí? No se aplica si los ejes de los pórticos o muros forman ángulos menores que 30 grados. O sea, si hay alguna variación entre un pórtico y otro, si este ángulo es menor a 30 grados, se lo toma como si fuesen paralelos. ¿Sí? Ni cuando los elementos no paralelos resisten menos que el 10% de la fuerza cortante. En nuestro proyecto, esta situación sí podría ocurrir porque desde un principio notamos que nuestros pórticos no vienen orientados de esta manera, que sería lo ideal, sino vienen con esviaje. Este esviaje habría que ver si está con más de 30 grados o no. Ya eso variará según cada caso. Pero vean ustedes que la condición es que estos pórticos resistan más del 10% de la fuerza cortante. ¿De acuerdo? Como nosotros hemos desde un principio advertido que hay este problema, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha llenado esta planta de muros. Desde ya había el muro del ascensor por aquí y se han puesto más muros donde era posible, se han puesto muros. Donde era posible. Entonces los pórticos ya no tienen
este trabajo de absorber un solo pórtico, 10% del cortante. Quienes más absorben son los muros. Cuando ustedes han hecho la verificación del cortante, les ha salido a varios que el muro absorbe aproximadamente 70% o incluso más del cortante total del piso. Entonces, esta situación ya no aplica. Si bien no tenemos los pórticos paralelos, que era algo que nos preocupaba, pero no tenemos el problema de que estos sean los principales elementos que resistan la carga lateral. Para eso se han puesto muros. Lo grave sería hacer una configuración como estas y no poner muros, porque en ese caso solo el pórtico trabaja. Entonces, casi automáticamente nos estamos cargando esta penalización del 5%. Pero no aplica en nuestro caso, porque le hemos puesto muros en todos los módulos. ¿De acuerdo? Resumen de toda esta parte en cuanto a irregularidad. Lo más complicado que podría ocurrir es los dos primeros. Esta irregularidad torsional. Ah, pero yo de esta ya me adelanté, pues desde un principio yo dije, voy a tratar de que esto no ocurra. ¿Cómo se ha controlado la irregularidad torsional? Pues se ha controlado desde un principio tratando de que el centro de rigidez y el centro de masa estén lo más cercanos posible. Y esto yo ya lo dije desde un principio. ¿Y cómo se controla esto sin necesidad de mirar dónde está el centro de masa y el centro de rigidez? Es mirando los modos de vibración. Si el modo 1 es traslacional, el modo 2 es traslacional, estamos bien. A partir del modo 3, si hay rotación, estamos bien. Entonces, si ustedes han logrado una configuración en la que los dos primeros modos son traslacionales y recién al tercer modo viene la rotación, casi automáticamente el problema de irregularidad torsional está descartado. Pero si no han logrado conseguir eso, no les queda más que hacerse un Excel e ir chequeando piso por piso a ver si hay algún caso de irregularidad. ¿Me entienden? Ese sería casi el único que en la práctica tendría que verificarse. Los otros casos no deberían ocurrir realmente. No deberían ocurrir. ¿De acuerdo? Esta es la verificación entonces de irregularidades que había que hacer. Recomendaciones, si les aparece en algún proyecto, no necesariamente en este, tal vez ya más adelante en su vida profesional, les aparece una irregularidad, en vez de aceptar la penalización, más bien regresen a la configuración y cámbienla para que no haya la irregularidad. Esa es la idea, y no cargarse con la penalización sin haber hecho el intento de corregir la configuración. Ese es el tema. ¿Ya? Bueno, con eso concluyo esta parte referida a las irregularidades. Si alguien quiere hacer alguna consulta, por favor. ¿No? ¿No hay consultas? Perfecto. Bueno, ahora un detalle más antes de que salgamos a nuestra pausa. Con esto el análisis estaría terminado. ¿Qué es lo que tendríamos que pasar a hacer a continuación? Tendríamos que pasar a hacer el diseño. El diseño es una tarea bastante laboriosa, muy larga, hay que hacer muchas verificaciones. Pero aquí es donde los programas como ETABS o como Robot muestran todo su potencial. Para fase de diseño, ustedes pueden utilizar la herramienta de diseño del programa que está aquí. Chequear que el diseño esté referido al ACI 31814. Chequear, si van a usar ETABS, vean este ítem, el 8, donde dice categoría de diseño sísmico. Si lo dejan en D, el programa entiende que quieren que se haga un diseño sísmico con todo, pero ustedes pueden cambiar aquí a categorías A, B, C o D.
¿sí? Si su interés es hacer un diseño no sísmico, coloquen el A. Y si quieren poner un ordinario, pongan B, o un intermedio, el C, según la norma boliviana. Por ejemplo, aquí lo razonable sería poner categoría C, que es un detalle intermedio. El otro aspecto que vale la pena chequear es este sistema de diseño, el SDS, que según el ACI vale 0.5, pero según la norma boliviana este factor no existe. O sea, para la norma boliviana esto vale 0. ¿Ya? Entonces lo voy a cambiar a 0 para que no me interfiera en mis verificaciones. Y listo. Le doy un OK. ¿De acuerdo? Entonces reitero, el SDS tiene que valer 0. Este SDS, yo ya les he comentado esto en una clase anterior, simplemente lo repito ahora, tiene incidencia en la combinación de carga. Acá, en la combinación que viene por defecto, por ejemplo la S3, si ustedes utilizan el combo por defecto de tabs, este 1.2 aquí les va a aparecer como 1.3. Entonces ustedes tendrían que corregirlo a mano. Yo ya hice la corrección a mano en alguna clase pasada. ¿De acuerdo? Entonces lo que ahorita he cambiado, el SDS, ya no tiene ninguna incidencia. Podía no haberlo cambiado porque ya yo hice la modificación a mano. Entonces ese factor SDS en la norma americana vale 0.5. En la boliviana no existe. En la NB1225. No hay este factor. ¿En qué influye? En los combos por sismo. Este combo que dice 1.2 de la muerta más 1 de la viva más 1 del sismo. Así es como aparece en la norma boliviana. También así aparece en la norma americana, pero en la norma americana este SDS altera este coeficiente y se vuelve 1.3. El resto sigue igual. Entonces es una variación importante, es 10% a la carga muerta. Entonces ustedes tienen dos formas de controlar esto. Le ponen 0 al SDS y después recién cargan los combos por defecto, o cargan los combos por defecto y modifican el 1.2 a mano. Como gusten, pero no mantengan el 1.3 porque están cargando exageradamente sin motivo. No había necesidad de hacer eso. Yo ya lo he explicado esto en una clase previa, así es que mis combos por sismo ya están corregidos. Fíjense aquí, el combo del 091, según el ACI, esto es 081. Entonces yo ya lo tengo corregido. Esto ya está bien. Siguiente, en el diseño, selecciono los combos de diseño y aquí están mis combos, los que traen al sismo. Tener cuidado de que en estos combos no aparezcan los controles de derivas. ¿Ya? Entonces, nada que tenga que ver con derivas tiene que estar aquí, solo el sismo de diseño. ¿Ya? Entonces, esto ya está bien. Entonces, el siguiente paso es simplemente correr el módulo de diseño. Con lo cual el programa revisa todas las columnas y todas las vigas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero, ya aquí me están saltando unas vigas que están fallando. Entonces, antes que nada, lo que voy a hacer es marcar todo y darle una sobreescritura. Fíjense, en el ítem 2 me está diciendo que está diseñado como pórtico especial. Yo quiero que sea pórtico intermedio. Bueno, yo decidí así. Algunos de ustedes ya me han anticipado que quieren que el pórtico sea especial. Entonces, obviamente, lo dejan como especial. Pero yo acá decidí por un intermedio. Entonces, lo estoy cambiando a intermedio. Doy un OK. Ahora está todo como intermedio. Le voy a dar un clic derecho en una viga que me sale en rojo. Voy a detalles. Y acá yo puedo notar que está marcado correctamente tipo desplazable intermedio, que es lo que yo dije que quería diseñar. Pero el programa me está diciendo que aquí hay un error. Tengo una viga que en mi modelo es de 70 por 30, 70 de altura. Aquí están los recubrimientos, las propiedades, el módulo de elasticidad, todo lo que se requiere.
¿sí? Se nota que el hormigón es de 28 megapascales, ¿de acuerdo? Entonces acá me está apareciendo el momento de diseño y el rebar en centímetros cuadrados, o sea, el refuerzo requerido al negativo y al positivo, y el mínimo. Por ejemplo, acá para la viga que estoy marcando, el requerido negativo es 5,16, pero el mínimo requerido es 6,4, entonces obviamente el que manda es el 6,4. Lo propio acá, el mínimo requerido es 2,5, se queda con el 2,5. Chequea al corte, y en el corte me está marcando un 0, señal de que está fallando algo al corte. Vamos a ver qué es lo que puede estar fallando. Nada, no me está requiriendo nada. Está todo bien, no sé por qué me lo marcó en color rojo. Ah, ya, ¿qué es lo que hace este programa? ¿Notaron que estaba en rojo hace rato? Ahora, sin embargo, me fijo y acá en este detalle debería de aparecerme alguna señal, algún OS que signifique falla, pero no hay falla. Vieron que le di un OK y ahora me lo ha marcado de negro otra vez. En realidad, ¿qué es lo que estaba pasando? Estos rojos me los ha marcado cuando el pórtico era desplazable especial. Ahora que se ha vuelto pórtico intermedio ya no tiene error. Sin embargo, no actualiza correctamente la parte gráfica y me sigue marcando en rojo. Entonces, lo único que tengo que hacer es pacientemente, uno por uno, ir chequeando, y yo veo que en ninguno hay error. Fíjense cómo estaba en rojo, le doy clic derecho, regreso y está ahora en negro. O sea, básicamente estos rojos no son rojos de verdad, o sea, no hay ningún problema. Alguno de estos sí debe tener error. Y probablemente sea aquí, este por ejemplo. Este es distinto. Fíjense que aquí sí hay error. Entonces hay que chequear cómo se puede arreglar ese error. ¿De acuerdo? Generalmente esos errores vienen por cortante. Aquí está. Todo bien. Y aquí está en color rojo. Esfuerzo cortante no cumple. No cumple a la fuerza cortante conjunta con la torsión. Entonces hay que ir corrigiendo. ¿Cómo se corrige esto? Aumentando la sección de la viga o reduciendo la torsión en el programa. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se puede reducir la torsión? Ubica la viga, viene a Define, busca propiedades de la viga, por ejemplo aquí la 70x30, y acá en modificadores de sección, fíjese que a la torsión y al resto todo estaba en 1. Si falla por torsión, ustedes pueden reducir esta constante, incluso bajándola hasta 0. Incluso. Pero pueden ir bajando moderadamente a 0,8, 0,7, 0,6, hasta que ya no salga el error por torsión. Esto es porque cuando la torsión no es importante para la estabilidad, ese esfuerzo de torsión que está apareciendo según el programa se puede redistribuir, ya que esta es una estructura hiperestática, se puede redistribuir. ¿En qué casos no se puede redistribuir la torsión? Es cuando yo tengo una viga que me está soportando un voladizo, cosa que yo tengo en este proyecto. Esta viga que me está soportando el voladizo sí está trabajando a torsión. Entonces, si me falla por torsión esta viga, no la puedo eliminar en el programa, la tengo que respetar. O sea, la única forma es aumentar la sección. Más grande. Y más grande hasta que cumpla. Pero si yo tengo una viga que tiene a la losa encima y no hay ningún voladizo, no hay torsión pues, de este lado. No hay, esto no existe. Entonces, en ese caso sí puedo eliminar la torsión. Incluso puedo ponerla en 0. No hay problema. Entonces hay que mirar en cada caso a qué está fallando. Eso es en cuanto a las vigas. Y si falla a las columnas, la columna ya no tiene remedio, hay que nomás cambiarle el refuerzo si es que me fallase alguna columna. Por ejemplo, aquí tengo una columna que me está fallando. Falla 35. Detalles. Es una columna de 30 por 120. Pero
lo que me está fallando, aquí fíjense, le he puesto un refuerzo de 1.4% y el ratio me sale 1.007. Falla capacidad por 7 milésimas, pero falla. Entonces tengo que cambiar, aumentarle el refuerzo un poquito para que esto ya no falle. Entonces viene un trabajo laborioso, hay que mirar una por una, todas las columnas, todas las vigas, hasta que ninguna falle. Una forma de ver, y con esto termino, una forma de ver cuántos fallan es venir acá y decir, verificar si todos los elementos pasan, y aquí me dice 127 fallan, marcarlos, y ahora yo los voy a intentar ver solamente a los que están, bueno, no me deja aquí seleccionarlos, pero ahí están mis elementos. Ahora sí, todos estos están fallando. Y yo noto que la mayoría son vigas. Y si falla una viga es por torsión casi seguro. Uno por uno hay que revisar. Y una que otra columna hay que corregirla. ¿De acuerdo? Bueno, eso entonces, aquí yo me detengo. Mañana voy a explicar con más detalle ya la parte específica del armado. Y con eso ya tenemos cubierto todo. ¿Ya? Si alguien tuviese alguna pregunta que hacer, de otro modo, por favor, ponerse a trabajar cada grupo y solamente yo los esperaría a quienes me han indicado que van a venir, que son estos 4 grupos la tarde de hoy. Los demás tienen libre, jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta antes de irnos? Sí, adelante, Pablo. Sí. Perdón, no escuché bien. Ah, correcto. Mañana a la tarde también va a haber defensas. Solo análisis. Mañana más es solo análisis y ya a partir del miércoles es todo de todo. Eso es. Adelante, Joseph. Ingeniero, tenía una consulta. El tema, digamos, para llevar lo que es el modelo de cálculo, los cálculos, la memoria de cálculo, ¿tienes que entregarlo en físico o igual puede ser en PDF? Ah, no, todo en PDF, Joseph. Todo en PDF, no me estén imprimiendo nada. Ni los planos, nada, todo es en PDF. Nada. Todo en PDF. Ya está, Inge. Eso es. ¿Alguien más está pidiendo la palabra, me parece? Adelante. Inge, quería consultarle algo acerca de trechos rígidos. Creo que también lo tiene el programa. Y si se va a manejar o hay alguna norma, tal vez creo que impida manejarlo. Ah, sobre las restricciones estas de los nudos rígidos. Sí, entre vigas y columnas. Ah, ya. No es necesario si es que vas a diseñar como acabo de mostrar con el programa. Porque el programa ya toma en cuenta esta situación. ¿Ya? El asunto de la unión de esos nudos rígidos tiene más sentido si tú vas a llevar la corrida, los momentos y cortantes a tu planilla. Y vas a diseñar a mano. Ahí sí es necesario que hagas eso, ¿no? Pero como aquí yo les estoy pidiendo que hagan todo con el programa, pues no es necesario. Gracias. Gracias. Sí, Jorge, adelante. Buenas tardes, Inge. Una preguntita. ¿Los planos lo va a subir, los modelos de los planos al tarro? Mira que me he descuidado a poner eso. Lo voy a colocar ya mismo antes de olvidar. ¿Ya? Gracias, Inge. Ok. Sí, adelante. Disculpe, Inge, hoy he explicado eso de las penalizaciones por fit. Digamos que si mi deriva estaba en el límite, eso llegase a aumentar, tal vez sobrepasa eso, tendría que volver a hacer la verificación de derivas. O sea. Sí, tendrías que volver a chequear eso. ¿Sí? No debería pasar, pero si ocurriese esa situación, entonces hay que hacer una modificación, ¿no? Sí, que no debe ser muy brusca.
Sí, o sea, está bien que cumpla unidireccional, ¿no? Tal vez bueno, mi límite está un poco en la deriva de la cuadrática. Esa es la que está Ah, 0.087, creo. Tal vez se pase. Ajá. Ya, pero con que te cumpla una, ya está. Ah, ya. Está bien, gracias. Eso. Solo no se olviden que cuando decimos que cumpla la unidireccional, estamos diciendo que tiene que cumplir en X y en Y a la vez. Eso es el unidireccional, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Mañana al empezar la clase voy a dar la palabra para que puedan hacer sus consultas, porque ya básicamente sería la última clase de avance. ¿Ya? Entonces vengan ya preparados con un modelo corrido para poder hacer esa situación. ¿Ya? Listo, jóvenes, eso es todo entonces. Hasta mañana en la continuación de la clase. Buenas tardes a todos.